mensaje en esta mañana es un poco polémico. Vosotros si estáis de visita, no os preocupéis. El título es, y va de maravilla con lo que el hermano acaba de leer, el título es Cierra la boca. Cierra la boca. Tranquilos, todo cobrará sentido en un momentito. Cierra la boca. Vamos a abrir la Biblia. Vosotros que estáis visitando, estamos exponiendo sistemáticamente la primera carta de Pedro. Llevamos ya 7 meses predicando a través de capítulo 1 y ahora estamos en capítulo 2, versículo 15. Así que vamos a abrir la Biblia en 1 Pedro capítulo 2 y vamos a leer en voz alta los versículos 15 al 16, hablando de este tema de cierra la boca. 1 Pedro 2, y si alguien quisiera leer 1 Pedro 2 del 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muy bien, una pequeña introducción para los que no habéis estado en otros mensajes. Estamos aquí en el tercer gran punto de esta carta de Pedro. El primer gran punto es el Evangelio. El Padre nos ha predestinado, el Hijo ha derramado su sangre por nosotros, el Espíritu nos ha regenerado. Y el segundo punto es santificación. Los que hemos creído en el Evangelio somos llamados a la santificación. Y aquel que no anda en santificación, hay que poner en tela de juicio su salvación, porque aquel que es del Señor anda en santidad. Entonces estos son los primeros 2 grandes puntos de la carta. Evangelio por un lado, santificación por el otro. Y ahora, en tercer lugar, estamos predicando del tercer gran punto de la carta, que hemos llamado sumisión. Sumisión forma parte del paquete de la santificación. Y este tema de sumisión se extiende desde el 2:11 hasta el 3:12. O sea, bastante terreno tenemos aquí que cubrir. Y lo que hemos venido predicando en las últimas exposiciones es sobre la necesidad de someternos al Señor en todas las esferas de la vida. En el versículo 11 hablamos sobre la necesidad de someternos en cuanto a la vida interna, abstenernos de los deseos pecaminosos, en el versículo 11. En el versículo 12 hablamos de la necesidad de someternos en la vida pública, manteniendo buena nuestra forma de vivir entre los gentiles. Y la semana pasada tocamos el tema de la política, porque Pedro nos exige que hablemos sobre la política, no porque yo quisiese hablar sobre la política. Y Pedro dice que tú y yo como cristianos somos llamados a respetar las autoridades que hay en España. Aunque los hombres y las mujeres que ocupen aquellos puestos sean pecadores, sean cantamañanas, sea gente malvada, respetamos la autoridad como ordenanza de parte de Dios. Y nos sometemos a la autoridad siempre y cuando no entre en conflicto con la voluntad revelada del Señor. El único pretexto que tú y yo podemos emplear como siervos de Dios para no someternos al Estado es si el Estado nos exige a desobedecer a Dios. Y pusimos pues varios ejemplos, Darío y Daniel. Darío dice, ¿no? Citamos el ejemplo la semana pasada. Darío dice, si alguien en mi reino en estos 30 días consultase a otro Dios que no fuera yo, sea echado en el foso de los leones. ¿Y qué hace Daniel? Bueno, como tengo que obedecer a las autoridades, no voy a orar a Dios. No, Daniel abre las ventanas de su casa y 3 veces al día ora al Señor. Daniel desobedece porque está obedeciendo al Señor. Así que nuestra disposición como creyentes es una de obediencia. Respetamos las autoridades, honramos las autoridades, aunque las personas que estén a cargo no sean de nuestro agrado. Simplemente esto. Pues bien, lo que vamos a ver hoy, en el 15 y 16, sigue con el mismo hilo de pensamiento que la semana pasada, hablando sobre la vida pública y política. Y vamos a dividir, pues, estos 2 versículos en los siguientes 3 puntos, si estáis tomando apuntes en esta mañana. Primer punto, hacemos bien. Hacemos bien. Aquí estamos aludiendo al versículo 15. Hacemos bien. Número 2, callamos bocas. Miré el título del mensaje, cierra la boca. Callamos bocas. Los cristianos somos llamados a callar bocas. Y en tercer lugar, versículo 16 digo, vivimos sumisos. Así que repito rápidamente. En primer lugar, hacemos bien. En segundo lugar, callamos bocas.
Y en tercer lugar, vivimos sumisos. Ahí tenemos el bosquejo para hoy y vamos a arrancar ahora con el versículo 15 hablando sobre hacemos bien. El versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que, haciendo bien, repito, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. La voluntad de Dios es que tú y yo hagamos bien. Él quiere que nos sometamos, Él quiere que hagamos bien y por esta razón nos sometemos. La razón por la cual tú y yo nos sometemos a las autoridades sociopolíticas es por una razón teológica. A saber, Dios mismo. Dios es la razón. Él quiere que nos sometamos. Bien. Pedro aquí dice que Dios tiene una voluntad. Y aquí está hablando sobre la voluntad revelada de Dios. Sabemos que en los libros de la teología sistemática distinguen entre dos voluntades en Dios. Tenemos la voluntad secreta de Dios, oculta de Dios, que nadie puede conocer. Y luego, por otro lado, tenemos la voluntad revelada de Dios, las cosas que Dios ha querido revelarnos. Y el versículo que tendemos a usar para defender esta idea se encuentra en Deuteronomio 29, versículo 29, el cual dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de la ley. Entonces, hay una voluntad secreta en Dios, la cual no ha querido revelar, y hay otra voluntad revelada que tenemos en la palabra de Dios, que sí podemos conocer y obedecer. Y la voluntad revelada de Dios se divide en dos bloques. Tenemos lo que llamamos la voluntad preceptiva de Dios. Y la voluntad preceptiva de Dios se refiere a sus preceptos, es decir, sus leyes, sus mandatos, los 10 mandamientos. Sed santos porque yo soy santo. Haced discípulos a todas las naciones. Estamos moviéndonos en la esfera de la voluntad preceptiva de Dios. Y luego también dentro de la voluntad revelada del Señor, tenemos su voluntad de disposición. La voluntad preceptiva y la voluntad de disposición. Y es aquí donde vemos algo de la ternura, el cariño y el amor del corazón de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 33, no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Dios no se goza con la condenación de los impíos, pero Dios, vemos algo de su ternura, su cariño y su afecto hacia todo lo creado. Y tú y yo como iglesia del Señor somos llamados a obedecer la voluntad revelada de Dios, la que está aquí en blanco y negro, dada a conocer en la palabra de Dios. Por el otro lado está la voluntad secreta, y ahí no pintamos absolutamente nada. Y hablamos de este tema, creo que fue el mes pasado en la tarde teológica. Anoche hablamos en el estudio sobre la doctrina de la creación, y el mes pasado hablamos sobre la Trinidad y las dos voluntades de Dios. Y lo que os comenté en aquella tarde fue que no sabemos nada acerca de esta voluntad secreta de Dios. Yo como pastor ahí no puedo meterme y revelaros secretos, no. Yo os predico en base a la voluntad revelada del Señor. Y muchas de las cosas que no sabemos contestar están en la esfera de la voluntad secreta. Por ejemplo, ayer por la noche, no sé si fue Ariel o Ramón, alguien me dijo, no sé quién dijo, pero a ver si nos despertamos mañana por la mañana, porque no tenemos mañana garantizada. Uno cree que fue, ¿tú fuiste? Los dos lo dijisteis, bien. En efecto, estaban los hermanos apelando a la voluntad secreta de Dios. Ellos anoche no sabían si Dios quiso que se despertasen esta mañana. Ahora mismo no saben que si Dios quiso que se despertasen, porque aquí están sentados en el culto. Si Dios no hubiese querido que se despertasen esta mañana, no estarían ahí sentados. Estarían, todavía en la cama. O no estarían entre nosotros. Es la voluntad secreta de Dios. Y por lo tanto decimos, hermanos, si vais a comprar mañana, si vais a vender mañana, decid más bien, si el Señor quiere, iremos a tal sitio. Si el Señor quiere, venderemos, compraremos. Dependemos ahí de la voluntad secreta de Dios. Y luego, en cuanto a la voluntad secreta de Dios, hay muchas preguntas que no sabemos contestar.
La pregunta clásica que muchos nos hemos hecho: ¿por qué Dios escoge a un pueblo pequeño en Almería? ¿Por qué no está toda la ciudad de Almería aquí hoy escuchando la palabra con ganas? ¿Por qué Dios escoge a un pueblo para su gloria y no a todos? Pertenece a la voluntad secreta del Señor. Porque dice Mateo 22:14, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pertenece a la voluntad secreta de Dios. Porque Jesús alaba al Padre diciendo: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios o los entendidos. Pertenece a la voluntad secreta de Dios. Porque dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pertenece a la voluntad secreta de Dios. Entonces, en esta esfera de la voluntad secreta, no pintamos nada. No tenemos nada que decir, nada que opinar, y tampoco podemos ofrecer consejos, porque francamente no lo sabemos. Dios nos llama a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo que no podemos hacer es torcer textos bíblicos que no nos agradan con el fin de que sean afines a nuestra teología antropocéntrica. Hay una frase maravillosa de Paul Washer, y casi todos los días pienso en esta frase. Él dice, como solamente Paul Washer puede decirlo, ¿no? Cuando alguien me dice a mí: no juzgues para que no seas juzgado, yo siempre contesto diciendo: no tuerzas las escrituras para que no seas como Satanás. Hay cosas claramente reveladas en la Biblia, decimos sí, amén, y las cosas que no entendemos, adoramos la sabiduría, los juicios insondables del Señor, según Romanos 11:33. Hay cosas que el Padre no ha querido revelarnos. ¿Por qué? Porque Él lo quiere, y punto. Y me gusta mucho la frase de Calvino en este sentido, cuando él dijo: cuando Dios cierra su santa boca, yo dejo de inquirir. Es decir, cuando la Biblia guarda silencio, yo también guardo silencio. Y no voy a especular, no voy a entrar en filosofía, proclamo la palabra de Dios, y lo que Dios no ha querido revelar, pues Señor, cumple tu buena voluntad. Esta tiene que ser la actitud de un creyente rendido al Señor. No nos toca a nosotros saberlo todo. Pedro entonces en este versículo no está apelando a la voluntad secreta oculta de Dios. Está apelando aquí, cuando dice en el versículo 15 que hagamos callar al hombre por la voluntad de Dios, está apelando a la voluntad revelada del Señor. Dios quiere que tú y yo hagamos bien para la gloria de su nombre. Esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo bien. Entonces tú me preguntas a mí: Will, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? El propósito de Dios para tu vida es que hagas bien. Así de fácil. No necesitas una experiencia sobrenatural, no necesitas subir al tercer cielo para recibir la razón de tu existencia. Dios te ha dicho claramente: haz bien, obedece al Señor. Y si el Señor quiere luego decirte algo, pues te lo va a decir. Mientras tanto, haz lo que el Señor te ha dicho claramente en su palabra. Haz bien para la gloria de Dios. Y toda la Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que hicieron bien para la gloria del Señor. En este sentido, seguimos el ejemplo de Jesús. Pedro, predicando en la casa de Cornelio, dice en Hechos 10, versículo 38, que Dios ungió a Jesús con el Espíritu y él anduvo haciendo bienes y librando a todos los oprimidos por el diablo. Somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, hay cosas que no podemos hacer. Jesús es Dios mismo manifestado en carne. No podemos hacer todo lo que hacía nuestro Salvador. Y si no me crees, pues te animo a acercarte al puerto después del culto y andar sobre el mar Mediterráneo. A ver si te animas. Verás que no puedes hacer ciertas cosas que el Señor Jesús sí hizo. Pero somos llamados a seguir su ejemplo en mostrar compasión, en hacer bien, en edificar a la gente, mostrar compasión a los necesitados, los oprimidos. Y este espíritu tierno, compasivo, es un fruto del Evangelio. Me acuerdo del ejemplo de Pablo cuando él había recibido una revelación de Cristo y luego subió a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Y él predicaba el Evangelio que Dios le había enseñado, y
y los apóstoles se dieran cuenta que Pablo está predicando el mismo evangelio que nosotros. Y cuando Pablo se iba a apartar del grupo apostólico, él dice en Gálatas 2:10 que los apóstoles solamente me pidieron una cosa, que me acordase de los pobres, cosa que también procuré hacer. Entonces vemos que el evangelio no contradice el ayudar al necesitado. Hay un espíritu compasivo en el pueblo de Dios que no es el evangelio, hay que entender. Ayudar a un pobre no es el evangelio. El evangelio es lo que hizo Jesucristo en la cruz y mediante su resurrección. Pero nuestras buenas obras son un adorno para que el evangelio sea más atractivo para las personas. Hay que hacer aquí una distinción importante. Y por esta razón nosotros como cristianos, pues, queremos ayudar a los necesitados. Nos da pena ver a gente pobre, sin techo. Queremos levantar a los necesitados o defender a los que no pueden defenderse. En el Reino Unido, no sé, aquí en España, si le conocéis, había un precioso siervo de Dios, un campeón de la fe, llamado William Wilberforce. Y fue este hombre que el Señor levantó en pleno siglo XVIII para abolir la esclavitud, por medio de un hombre cristiano que estaba convencido de que todos los hombres y mujeres habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, él quiso erradicar la esclavitud mediante métodos democráticos, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. Entonces los cristianos hacemos bien, queremos ayudar a la gente. Nos duele ver a la gente pasándolo mal, porque tenemos el Espíritu de Dios, hay algo tierno en nosotros. Y aquí el apóstol nos dice que tenemos que entonces hacer bien. Y quiero subrayar aquí el verbo hacer. Hacer, lo que bien leído Nicolás antes de empezar el culto. No simplemente oír, sino hacer. Hacer. Ahora bien, el hacer no elimina la necesidad de predicar el evangelio. Porque la gente que estaba rechazando la iglesia en la década de los 60, en el primer siglo, rechazó a la iglesia precisamente por lo que la iglesia predicaba. Entonces Pedro presupone que los incrédulos ya conozcan, ya hayan oído el mensaje del evangelio. Y lo que los cristianos tienen que hacer ahora es vivir de tal forma que sus vidas sean intachables ante el mundo, para que no tengan nada que recriminar al pueblo de Dios. Así que entender que cuando Pedro dice que hay que hacer bien, no quita la necesidad de predicar el evangelio. Digo esto por una razón muy importante. A lo largo de los últimos 150 años, en el protestantismo, en la fe evangélica, sobre todo en el mundo anglosajón, se han levantado movimientos de obra social dentro de la iglesia cristiana, que empezaron con una buena motivación. Y ayudaron a la gente en el nombre del Señor, y daban comida en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Por ser políticamente correctos, iban quitando la predicación del Evangelio, y lo que hicieron fue simplemente ayudar sin predicar a Cristo. Y mira, está guay, es importante ayudar a las personas, pero mucho más importante que la necesidad física es el estado de su alma delante de Dios. Amén. Y lo que dice Cristo en Marcos 9:41, tenemos que dar un vaso de agua en el nombre del Señor, y así seremos recompensados. Pero tristemente en el mundo anglosajón se han levantado muchos movimientos donde ya ni siquiera predican el evangelio. Así que Pedro aquí no quiere que dejemos de predicar en el nombre de hacer, no. Las dos cosas van unidas, pero el hacer tiene que respaldar el predicar. ¿Entendéis la distinción? Que no estamos eliminando ni una cosa ni la otra. El que predica tiene que ayudar, y el que ayuda también tiene que predicar. No es o uno o el otro. Las dos cosas juntas para la gloria del Señor. Y aquí el verbo hacer hace hincapié en nuestras acciones. Nuestras acciones públicas respaldan lo que enseñamos y predicamos. Si hemos predicado el evangelio de la misericordia de Dios, pues nuestras acciones tienen que ser acciones misericordiosas.
en un mundo cada vez más frío, impersonal y egoísta. Nuestras acciones pueden ser usadas por Dios para impactar a los no creyentes. Entonces, en este punto sería importante tal vez parar aquí el mensaje y preguntarnos, entre semana, en nuestra vida pública, ¿qué tipo de testimonio estamos dando a los que están a nuestro alrededor? Donde vivimos, en nuestros vecinos o en el lugar de trabajo, ¿qué piensan los trabajadores de mi empresa acerca de mí? O en el instituto, ¿qué piensan mis profesores o los otros alumnos acerca de mí? O en la universidad, ¿qué tipo de testimonio estamos dando? ¿Estamos haciendo bien o simplemente hay para ganar pasta y luego ir a casa? El mundo necesita ver esta ternura, este amor, esta compasión que ha de caracterizar al pueblo del Señor. Así que hagamos la voluntad de Dios, hagamos bien, que nuestras obras sean un adorno al precioso Evangelio de Dios. El Padre quiere que vivamos de una forma buena, haciendo bien. Una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú ayudaste a una persona no salva? La última vez que hiciste algo para bendecir o edificar, o ¿cuándo fue la última vez? Son preguntas importantes, porque si no estamos haciendo bien, si no estamos reflejando la belleza de Dios, podemos ser un obstáculo para que la gente conozca al Señor. Así que el Señor, de nuevo, no estamos aquí predicando ética por ética. Predicamos ética porque hemos recibido el Evangelio. No nos salvamos en base a ética. Pero esta ética es un hermoso reflejo del Evangelio. Ayudemos a la gente necesitada. Defendamos a los que necesitan ser defendidos. Hagamos bien para la gloria de Dios. También forma parte del discipulado cristiano. Y con este primer punto entramos en el segundo punto, y ahora vais a entender la razón por la cual el sermón lleva el título que lleva: cierra la boca. Cierra la boca. El segundo punto aquí es: callamos bocas. Y el versículo 15 sigue diciendo: porque esta es la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios, escrita de Dios, que todos podemos ver en la Biblia, que haciendo bien, como Cristo, aquí está el propósito, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Repito, que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El cristiano hace bien con el fin de cerrar bocas, con el fin de callar a los hombres insensatos. La expresión aquí en griego, callar, es una palabra que se usa en varios otros sitios del Nuevo Testamento. Se usa, por ejemplo, cuando Jesús está en la sinagoga, hay un hombre poseído por el diablo. Y en Marcos 1:25, Jesús se dirige al endemoniado y dice: ¡cállate! ¡Sal de él! Cállate es la misma expresión en griego empleada aquí por Pedro. Y también en Marcos 4, versículo 35, se desata la tempestad en el mar y Jesús se levanta en el barco y dice: ¡calla! ¡Enmudece! La misma expresión. Y también se usa dos veces en los escritos paulinos, cuando él está hablando sobre el apoyo económico para los obreros del Señor. En 1 Corintios 9:9 y 1 Timoteo 5:18. Y en ambos versículos, Pablo está citando un texto de Deuteronomio 25, versículo 4, que dice lo siguiente: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, que si un buey está labrando en un campo, es lícito que el buey coma de aquel campo. Y Pablo aplica esta regla para los obreros del Señor que están dedicados a la enseñanza de la palabra. Es lícito apoyar a los obreros del Señor. Y la expresión aquí en griego, poner bozal, es exactamente la misma expresión que se traduce aquí en Pedro como callar. Estás literalmente, por medio de tus buenas acciones, colocando un bozal a la boca de Roberto. Roberto empieza a maldecir, decir: los cristianos son unos sinvergüenzas, viven mal, pero por medio de nuestra buena vida estamos colocándole
un bozal. Le estamos callando. No puede decir absolutamente nada en contra del pueblo de Dios. Así que la lógica aquí es fácil de entender. Si tú y yo hacemos bien, con ternura, compasión, misericordia, este espíritu filantrópico que tiene que caracterizar a los cristianos, si vivimos de esta forma, vamos a callar la boca de los hombres insensatos que están maldiciendo a la iglesia. El mundo va a ver que no tiene nada que reprochar al pueblo cristiano, que viven de forma intachable y santa delante del Señor. Esto significa que si tú vives bien delante de Dios, dando un buen testimonio, estás literalmente poniendo bozal a la boca de los no creyentes. Estás cerrándoles la boca, en el buen sentido de la palabra. Y Pedro aquí dice que los que critican a la iglesia, no es un juicio muy políticamente correcto, lo que Pedro nos va ahora a decir. Dice que son hombres insensatos e ignorantes. Evidentemente, si Pedro fuese el pastor de esta congregación y escribiese, los que no conocen a Cristo son ignorantes e insensatos, seguramente alguien de la congregación diría, mira, pastor Pedro, pule esta frase, o no, hay que suavizar esto no suena bien. Pero Pedro está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Y aquí tenemos la opinión del Espíritu de Dios acerca de los que no están en Jesucristo, ignorantes e insensatos. Mira, te digo esta tarde, si tú tienes cuenta de Facebook, muchos de vosotros tenéis, entrad en Facebook mañana o esta tarde, en el estado, poned, todos los que no están en Cristo son insensatos e ignorantes. ¡Clic! Esto no va a conseguir muchos likes. Esto te va a montar ahí un lío bien fuerte. Pero vemos aquí cómo piensa el Espíritu Santo. El Espíritu juzga en base a la eternidad y en base a la gloria de Dios. Por lo tanto, aquel que no es de Cristo es ignorante e insensato. El filósofo más brillante, el presidente más poderoso, el actor más famoso, el futbolista más dotado, el cantante más amado, los abuelitos más tiernos y dulces y cariñosos, que no estén en Cristo, son ignorantes e insensatos. Y aquí cuando Pedro dice que son insensatos, la palabra que se usa es la misma que se emplea en Lucas 12, versículo 20, cuando es la parábola del hombre rico que iba derribando sus graneros para hacerse aún más rico. Y él, soñando con riqueza, el Señor le viene por la noche y le dice, necio, griego, tonto, estúpido, insensato, esta noche van a pedirte tu alma. Esta es la misma expresión que emplea Pedro. Quiere decir que los incrédulos no razonan de la forma correcta. Ven todo borroso, evidentemente por la caída y la depravación. Y Pedro quiere que tú y yo silenciemos a los hombres insensatos e ignorantes que machacan a la iglesia del Señor. Piensa en un ejemplo de esto. Mira, no soy católico romano y yo defiendo las 5 solas de la Reforma, creo en las doctrinas de la gracia, pero Teresa de Calcuta era una monja católica. Dedicó 45 años de su vida a ayudar a los pobres, los huérfanos, los moribundos. Yo no estoy de acuerdo con la teología católica romana. Yo no oro a María, no creo en el mérito de los santos. Yo creo que tengo acceso directo a Dios a través de Jesucristo y punto. No obstante, Teresa me cierra la boca. No tengo nada, puedo criticar su teología, pero yo no puedo criticar la vida pública externa de aquella monja, porque ayudó, ¿ves? No es una mujer pues evangélica, como queremos ser nosotros, pero hasta ella, con su vida, nos cierra la boca. Y yo, aunque no estoy de acuerdo con su teología, nunca me atrevería a criticar a esa mujer, por su vida externa, su conducta. Isabel y Nicolás esta mañana me estaban comentando de una familia que había adoptado a 15 niños con síndrome de Down. ¿Que en España esto fue? ¿O? No fue. ¿Dónde? No sé dónde es, lo compartió Mila. Mila, no sé dónde exactamente en qué país.
pero no sé, esta familia son creyentes, me comentaron que son creyentes, esta familia son creyentes. Mira, ¿qué puede decir al mundo? Una familia que ha adoptado a 15 niños con síndrome de Down. Han cerrado la boca a la sociedad. Nadie puede recriminarles nada. Hacen las cosas bien externamente. Es un adorno del Evangelio. Así que nuestra forma de comportarnos es bien importante. Un hermano que vive bien y hace bien puede atraer a otros a la iglesia, pero el que no hace bien puede ser un freno, una piedra de tropiezo. John MacArthur predicó hace tiempo acerca de la necesidad de dar un buen testimonio. Y él comentó que tiene una iglesia de 7,000 personas. Y uno de los miembros de su iglesia era abogado, tenía varios abogados. Y este abogado estaba evangelizando a otra persona en su trabajo. Y el otro hombre tenía mucho interés en las cosas de Dios y le invitó entonces a la iglesia. ¿Quieres venir conmigo este domingo a la iglesia? Vale, mira, voy a ir a la iglesia. ¿Cuál iglesia es? Y dice, es la iglesia de Sun Valley de John MacArthur. Y de repente el hombre, el inconverso, dice, no tengo ningún interés en asistir a aquella iglesia, la charla se acabó aquí. Y el cristiano le pregunta a él, ¿por qué no quieres ir a la iglesia después de todo lo que hemos hablado? Dice, porque yo conozco aquella iglesia y el abogado más corrupto de toda California está congregándose ahí todos los domingos. Y John MacArthur subió al púlpito aquel domingo, habiendo oído de lo que había pasado en cuanto a la evangelización, y él dijo desde el púlpito, mira hermanos, yo no sé quién es el abogado corrupto aquí en las 7,000 personas, pero te digo en el nombre del Señor, a mejorar tu vida o dejar de decir que eres miembro de esta iglesia. Porque estás siendo un freno, un obstáculo, una piedra de tropiezo para otras personas que quieran acercarse al Señor. Entonces, hermanos, es muy importante nuestra vida pública. Por medio de tus acciones, o estás atrayendo a la gente a las cosas de Dios, o estás produciendo náuseas en los incrédulos. Y fijaros, queridos, digamos aquí hoy en esta mañana somos 65 personas, 70 personas, digamos que 69 personas en esta reunión andamos bien delante del Señor, en santidad, haciendo las cosas bien en la esfera pública, todo con transparencia, con limpieza. Una sola hermana, un solo hermano que está haciendo las cosas mal públicamente, puede ser usado por el diablo para tachar una iglesia entera de corrupta, mala y perversa. Y por esta razón tenemos que dejar de pensar en yo y mi testimonio. Tenemos que pensar que somos uno del cuerpo de Cristo. Y mis acciones no simplemente tienen un impacto sobre lo que piensan los vecinos de mí, también tienen un impacto sobre lo que van a pensar acerca de Ramón y Carolina, sobre Nicolás, sobre Estela. Mis acciones, si yo digo que soy un miembro de esta iglesia, mis acciones públicas van a tener un impacto en la esfera pública. Por lo tanto, queridos, seamos sensatos, llevemos una vida transparente, compasiva y fructífera. Pedro entonces nos llama a callar a los insensatos mediante nuestra vida. Si Pedro hubiese sido irlandés, norirlandés, habría dicho, callad a los insensatos, dándoles un puñetazo, dales una patada ahí al trasero, y así se callarán. Pero Pedro, menos mal, no era irlandés. Él era un hombre inspirado por el Espíritu de Dios, y no dice, callad a los incrédulos, criticándolos, machacándolos, avergonzándolos en público, no. Calladlos mediante una vida transparente, compasiva, fructífera. De esta forma vais, hermanos, a callar a los hombres insensatos e ignorantes de Almería. Así que de nuevo, sería importante pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida en la esfera pública. Somos carteles andantes. ¿Habéis visto el cartel, no, de una nueva película que sale o una oferta en IKEA por las calles? Tú y yo somos carteles de Dios. Y el mundo nos lee a nosotros.
Y aunque nunca lean la Biblia, tú y yo somos las Biblias que la ciudad de Almería está leyendo. Entonces tenemos que quitar de nuestra mente esta forma pagana de pensar. Cuando la gente dice, a mí no me importa lo que piensan los demás. Esta frase se usa muchas veces como un pretexto para ser irresponsable. Cuando somos del Señor y tomamos en cuenta la necesidad de dar testimonio público, sí que importa lo que piensan los demás. Si quieren criticarnos injustamente, ya está, no tenemos que preocuparnos. Pero el problema surge cuando la persona incrédula tiene una razón legítima para criticar a la iglesia. Y tenemos que erradicar todo esto de nuestras vidas. No seamos piedras de tropiezo. Seamos responsables. Seamos transparentes. Andemos bien delante del Señor. Para que no se cumpla Romanos 2, versículo 24, que dice, blasfemado es el nombre de Dios entre los gentiles por causa de vosotros. No permitamos que nadie blasfeme el nombre de Dios por causa de nuestra mala y corrupta conducta. Hermano, hermana, tú eres la única Biblia que algunas personas van a leer. Haz bien. Calla la boca de los hombres insensatos e ignorantes para la gloria del Señor. Son palabras serias, son palabras solemnes. No estamos aquí hablando de perder la salvación ni nada del estilo, pero de vivir una vida recta delante del Señor con toda buena conciencia ante Dios. Y llegamos así al tercer punto en esta mañana. Hemos hablado de hacer bien, hemos hablado de callar bocas. Y si no estamos viviendo en transparencia, no podemos callar bocas. Y en tercer lugar, vivimos sumisos. Vivimos sometidos. El versículo 16 dice, bueno, leo también el 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dos verdades aquí. Somos libres, somos siervos, que sería una afirmación contradictoria en el primer siglo. Uno que era libre no era un esclavo. Y uno que era esclavo tampoco era libre. Pero tenemos que entender esta frase de Pedro bíblica y espiritualmente. Somos libres y somos esclavos, somos siervos. Bien. Por un lado somos libres. Somos libres porque no podemos ya ser más condenados. A la luz del Evangelio que Pedro predicó, el Padre nos ha predestinado, el Hijo nos ha justificado, el Espíritu nos ha regenerado, nuestra salvación está 100% garantizada, somos del Señor, nuestra condenación ya pasó, Él lo hizo todo según su buena, perfecta, agradable voluntad, somos libres. El diablo no nos puede condenar, el pecado ya no nos puede atar ni condenar, somos libres, nuestra glorificación futura está garantizada, porque Dios glorifica a todos aquellos que llama y justifica. Somos libres, libres, libres. Si el Hijo os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. Según Juan 8:36, Cristo, el inmaculado, perfecto, glorioso, intachable Cristo, ha aplicado su mérito a nosotros. Somos libres. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. Cuando el diablo nos viene con rollos y ataques, le enseñamos la justicia de Cristo. Le apuntamos a la cruz de Cristo. Soy libre, no puedo ser condenado. Y por lo tanto bailo y el Señor hace nuestros pies como de ciervas y andamos en las alturas. Como dice Habacuc 3:19. Somos libres. No podemos ser condenados. Fuimos golpeados hace 2000 años en la cruz. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Somos libres con L mayúscula. Amén. Y es aquí, en este punto, donde podemos ver si hemos entendido el Evangelio correctamente.
Porque una persona carnal en la congregación, una persona no regenerada, va a razonar de la siguiente manera. Will, en base a lo que tú acabas de decir en cuanto a la libertad en Cristo, tú me estás diciendo a mí que con tal de que yo esté en Cristo, puedo vivir de la forma que a mí me dé la gana. Y Lloyd Jones tiene una frase que suelta muy a menudo en su comentario a los Romanos. Él tiró 13, 14 años predicando la epístola a los Romanos. Nosotros aquí llevamos 7 meses, ¿no? Él 14 años. Hacéos la idea de eso, hermanos. Y él decía una y otra vez una frase que yo no lo entendía a principios, pero ahora lo entiendo. Y él decía, sabrás que has predicado el Evangelio correctamente cuando después de predicarlo, alguien en la congregación te acusa de antinomismo. Repito la frase y luego la explico. Sabrás que has predicado el Evangelio correctamente cuando, después de haberlo predicado, alguien en la congregación te acusa de antinomismo. Antinomismo es una herejía que, traducida literalmente a castellano, quiere decir contra la ley. Y los antinomistas enseñaban que, puesto que la salvación es 100% por gracia, yo puedo vivir en pecado con el fin de que la gracia abunde. Y usaban la gracia de Dios como un pretexto para vivir una vida de pecado. Una persona carnal, no regenerada, razona de esta manera. Pero Lloyd Jones dice, esta persona ha entendido el Evangelio. Porque en efecto, predicamos la libre justificación por el solo mérito de Jesucristo. No es 99% Cristo, 1% Will Graham, es 100% Jesucristo. Y la implicación caída, lógica sería, pues si eso es así, yo puedo vivir como un cerdo. Pero aquí está la prueba. Si tú has sido regenerado de verdad por el poder del Evangelio, en tu corazón nunca se te ocurriría pensar de esta manera. Porque vosotros regenerados, y aquí simplemente me dirijo a los renacidos del Señor, porque los incrédulos no pueden entender esto, vosotros que sois del Señor, en vuestro corazón, lo único que deseáis es la fama del Señor, amén, la gloria de Dios, la prosperidad del Evangelio de Cristo en todas las naciones. En vuestros corazones hay pasión por el Señor. Y si yo os digo, hermanos, tenéis libertad para vivir en pecado, dentro de vosotros corazones, hay un dolor. La idea de vivir en pecado te resulta repugnante, repulsivo, feo, grotesco. Donde un incrédulo no hace nada sino soñar con lo pecaminoso. Pero ahí vemos, de verdad, si se ha dado una nueva obra de Dios, regeneración o no. Porque el que ha sido salvado por el 100% mérito de Jesucristo solo piensa en gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nunca se le ocurriría pensar en entregarse al lodo del pecado. Una buena prueba para ver si de verdad hemos nacido de nuevo. Pedro aquí niega entonces la mentira del antinomismo. Dios no nos da gracia para que perseveremos en el pecado. La gracia no es un pretexto para una vida de desgracia. La gracia produce una vida de buenas obras, de fruto de santificación. Fijaros, queridos, en la promesa del nuevo pacto, en Ezequiel 36, 27, cuando dice, yo os daré un nuevo corazón, regeneración, renacimiento. Y el versículo sigue diciendo, y yo haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. La evidencia de la regeneración de Dios es una vida que hace bien. Amén. Somos libres, somos salvos, no podemos ser condenados, pero no usamos nuestra libertad como un pretexto para vivir como cochinos, sino como santos redimidos por el Señor. La gracia de Dios engendra una vida distinta, marcada por buenos frutos. El cristiano es libre,
pero aún así se somete. Lutero, en un famoso tratado de Lutero, se llama así tal cual, la libertad cristiana, no sé si está traducido al castellano, pero lo publicó en 1520. Y en el primer párrafo de esta exposición sobre la libertad cristiana, suelta una frase paradójica, diciendo lo siguiente: el cristiano es libre, señor de todas las cosas, y no está sujeto a nadie, pero a la vez el cristiano es siervo de todas las cosas, sumiso a todo. El alemán aquí, Lutero está apelando a lo que decía Pablo en 1 Corintios 9:9, cuando decía: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Entonces, si Pablo sabe que no puede ser condenado, su salvación eterna está garantizada, por amor a Dios, sin embargo, se sujeta, se somete a las instituciones humanas. Entonces, por un lado es cierto, queridos, si tú has sido justificado ante Dios, tú has sido salvado por Dios mismo. Dios mismo te ha salvado. Por lo tanto, da igual lo que piensa tu familia acerca de ti. Da igual lo que diga tu jefe. Da igual lo que diga tu profesor en la universidad. Da igual lo que diga el presidente. Da igual, porque Dios te ha justificado. Pero, por amor, nos sometemos a la familia, al profesor, al jefe, al presidente, como un testimonio, como un adorno del Evangelio de Dios. Entonces el enfoque ya es otro. Tú y yo estamos en el mundo obedientes y sumisos, pero no estamos ya en el mundo sumisos, obedientes, intentando ganar nuestra salvación, ganando puntos con Dios o favor con Dios. No, estamos en este mundo como embajadores, misioneros, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Consumado es, somos salvos. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Nuestra glorificación está 100% segura. No podemos perder nuestra salvación. Sin embargo, en este mundo seguimos como embajadores. Digamos que yo soy un embajador. Digamos que el Reino Unido ha enviado aquí a Almería, al consulado británico, un embajador, y yo soy el embajador. Yo estoy aquí en Almería como el embajador de mi nación, Reino Unido. Defiendo la causa del Reino Unido como embajador. Yo, pase lo que pase, aunque me quiten del puesto como embajador, sigo siendo británico. No me pueden quitar la nacionalidad. Hasta la muerte yo soy británico. Haga lo que haga, diga lo que diga, siempre seré británico. Mi sangre es sangre británica. No lo puedo negar. Aún así, lo que quiero hacer aquí en Almería como embajador es dar un buen testimonio de mi parentela. Hacer las cosas bien delante de España para que tengan una buena opinión de mi país natal. ¿Entendéis entonces la distinción entre embajador y nacionalidad? Yo soy un embajador y puedo cumplir con mi tarea de forma correcta o de forma incorrecta. Y puede tener implicaciones en la esfera pública. Pero haga lo que haga, mi nacionalidad sigue siendo británica. La misma regla de tres. Tú y yo somos del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra vida eterna está asegurada. Tenemos el ADN de Dios, por así decirlo. Somos linaje suyo. Y en este mundo somos embajadores. Entonces, con toda seriedad, tenemos que reflexionar bien sobre cómo estamos manifestando a Cristo aquí en Almería, en nuestra ciudad. Y por eso en esta mañana yo digo, solamente de nuevo hablando a los regenerados, en esta mañana, aunque suene espantoso, yo puedo deciros en el nombre del Señor, hermanos regenerados, salid del culto hoy, amad y haced lo que queráis. Haced lo que queráis. Suena espantoso, pero cuando tú entiendes que el corazón del regenerado es un corazón de amor, un corazón apasionado por la gloria de Dios, yo puedo decir con toda buena conciencia a los regenerados, amad hermanos y haced lo que queráis. Porque yo sé que si sois renacidos y regenerados, vais a hacer las cosas bien delante del Señor. Nadie tiene que estar ahí torciéndote el brazo, jugando contigo o intentando hacerte sentir culpable.
va a salir de ti de forma innata, ya que eres una nueva criatura. Haces la palabra de Dios porque has sido regenerado por el poder del Señor. Así que, queridos, vosotros que sois del Señor, tenéis una hermosa disposición interna que se deleita en la voluntad divina. En vosotros está cumpliendo el Salmo 40, versículo 8, el cual dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Así es en todo lo que hemos nacido de nuevo. Hay algo hermoso en nosotros que nos impulsa todos los días a buscar la gloria del Señor, la fama de su nombre, que Él se ha proclamado en toda esta ciudad. Este algo del Espíritu de Dios es más cierto que la vida misma. Así que, a todos vosotros que sois del Señor, disfrutad de vuestra libertad en Cristo. Levantaros por la mañana, gozándoos, bailando, dando vueltas y brincando. Disfrutad de la libertad, pero en el nombre del Señor, que vuestra libertad no se convierta en una piedra de tropiezo para los que no conocen al Señor. Amén. Y que vuestra libertad no se convierta en una piedra de tropiezo para los hermanos más débiles de la congregación. ¿Entendéis entonces? Tenemos libertad delante de Dios. Soy libre, gloria al Señor, pero por amor a los incrédulos y por amor a los hermanos más débiles, hay cosas que no voy a hacer. Aunque yo sea libre y el Señor de todo, en el sentido de Lutero. Así que, amados, sois la luz del mundo. Dejad que los hombres vean vuestra luz. Cumplid lo que dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sois luz. Iglesia de Almería, sois luz a brillar, a resplandecer, y en obediencia al mandato apostólico. Sois libres, pero no uséis vuestra libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Y en el contexto inmediato, someteros. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos en el Señor. Niños, estad sujetos a vuestros padres en el Señor. Trabajadores, estad sujetos a vuestros jefes en el Señor. Súbditos del reino de España, estad sujetos a las autoridades sociopolíticas en este país. Y si hacéis esto, si usáis vuestra libertad de forma sensata, madura y correcta, haréis callar la boca de hombres insensatos y necios. Conclusión. Leamos el texto por última vez antes de recapitular sobre lo aprendido en esta mañana. Versículo 15, versículo 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una pequeña recapitulación y ahora oramos. En primer lugar, hemos hablado de hacemos bien. Dios nos llama, según su voluntad revelada, a hacer bien. Ser compasivos, tiernos, amorosos, ayudar a la gente necesitada. Así seguimos el ejemplo de Cristo y el ejemplo de la Iglesia Apostólica, recordando a la gente necesitada y pobre. La Iglesia del siglo XXI también tiene que hacer bien. Hacer bien como un adorno al Evangelio. En segundo lugar, hemos hablado de cerrar bocas. Los cristianos somos llamados a cerrar bocas, a cerrar las bocas de los hombres insensatos que maldicen a la iglesia del Señor. Puse el ejemplo de Teresa de Calcuta, he puesto el ejemplo de la familia que me mencionó Isabel esta mañana. Hagamos bien, y los hombres insensatos no tendrán nada que recriminarnos. Pero si estamos haciendo mal públicamente, podemos ser usados por el diablo como un obstáculo para que otros no se acerquen a la fe. Eso es bien importante. Y también tomemos en cuenta que nuestro ejemplo tiene repercusiones para toda la iglesia. Uno de 70 miembros que hace las cosas mal, produce un mal testimonio para los demás 69. Dejemos de pensar tan individualísticamente, empecemos a pensar como congregación, como pueblo de Dios. Y en tercer lugar, vivimos sumisos.
Hemos anunciado la gozosa noticia de la libertad. Somos libres, salvos por el mérito de Cristo, la regeneración del Espíritu. Da igual lo que diga la gente, pero por amor a la gente, por amor al que dirán, nos sometemos haciendo las cosas bien. Así que el cristiano es libre y también es siervo, no para ganar puntos con Dios, sino para dar un buen testimonio y no ser piedra de tropiezo para el mundo. Y si somos del Señor en esta mañana, vamos a salir de estas puertas haciendo lo que bien nos da la gana. Porque lo que queremos hacer es glorificar a Dios, dar la honra al Señor. Así que vamos en esta mañana a brillar con la gloria de Cristo, a dar a conocer la luz del Evangelio y a vivir para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del hermoso Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor en esta mañana, dando gracias por su palabra. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Qué hermosa palabra nos has dado, Señor. Oh, estas verdades tan profundas y cosas que a veces leemos sin realmente parar y reflexionar sobre todo lo que quieres que entendamos. Señor, queremos empezar hoy dándote gracias por tu voluntad revelada. Pudiste haber escondido tu Biblia de nosotros. No tuviste que darnos las Escrituras. No tuviste que darnos a conocer tu voluntad. Señor, pero gracias por la palabra de Dios. Gracias porque en este libro vemos lo que tú esperas y quieres de nosotros como hijos tuyos. Señor, hemos entendido en esta mañana que tu voluntad es que hagamos las cosas bien. No simplemente a nivel privado, como tendemos a enfatizar. Porque aquí el contexto de Pedro es totalmente público. Señor, queremos hacer las cosas bien, públicamente, para que el mundo, Señor, vea la luz de tu pueblo, Dios. Señor, en segundo lugar, oramos para que podamos cerrar bocas en el buen sentido de la palabra. Queremos hacer callar las palabras de los hombres insensatos e ignorantes. Señor, usa nuestras vidas como un adorno al hermoso Evangelio. Señor, por favor, guárdanos, Padre, los que estamos aquí, los padres y madres, los trabajadores, los jefes, los que tienen puesto esta autoridad en el mundo público, Señor. Guárdanos a todos, Señor, de ser una piedra de tropiezo. Señor, que vivamos con transparencia. Enséñanos a pensar no de forma egoísta, yo. Ayúdanos a entender que la reputación de esta misma congregación está en juego si uno o dos de nosotros estamos haciendo las cosas mal en la esfera pública. Padre, no nos dejes creer la mentira de que por cantarte un domingo por la mañana en la iglesia te estamos adorando, si luego nuestra vida pública es una desgracia, una deshonra a tu nombre. Señor, queremos ser creyentes íntegros. Haz que volvamos a ti, llévanos al arrepentimiento y a la fe, y sabemos que tú nos hablas con amor. Dices estas cosas para que mejoremos nuestros caminos, para que te hagamos caso. Lo peor sería si no nos dijeses estas cosas, si no nos advirtieses, Señor, pero lo haces porque nos amas y quieres que vivamos para tu gloria, cerrando la boca de los hombres impíos e insensatos. Y finalmente, Padre, te damos gracias porque nos has llamado a la sumisión. Hemos entendido lo que Pedro ha explicado aquí, que sí, somos libres. El Padre, tú nos has predestinado y el perfecto mérito del Hijo es nuestro. Y el Espíritu nos ha dado nueva vida. Somos salvos para toda la eternidad. Y por un lado pensamos, ¿qué más da lo que piensan los demás? ¿Qué más da? Pero luego entendemos a la misma frase que el apóstol dice, no uséis vuestra libertad como un pretexto para hacer lo malo. Señor, no queremos ser antinomistas. No queremos usar tu gracia como un pretexto para vivir de una forma de desgracia. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. A entender que tu libertad y tu gracia son estímulos a la obediencia. Guárdanos de la maldita forma de pensar, de que vamos a abusar de la gracia de Dios, viviendo en pecado con el fin de hacer abundar la gracia.
Oh, guárdanos de semejante maldición, Señor. Líbranos a todos de pensar, de abusar de tu gracia, de pisotear la sangre de tu Hijo, de escupir en el rostro del Espíritu